El sol aún colgaba alto en el cielo del desierto cuando decidí regresar más temprano a la hacienda en aquel día fatídico. Mis manos encallecidas sostenían firmes las riendas mientras cabalgaba por el sendero polvoriento que conocía de memoria desde hacía más de 20 años. A los 42 años, era un hombre respetado en toda la región, conocido por mi honestidad y por el amor que dedicaba a mi esposa Elena. Mi hacienda prosperaba gracias al arduo trabajo y a la alianza con los apaches locales, especialmente con Joaquín Aguirre, mi mejor amigo desde la juventud. El viento caliente del desierto traía consigo el aroma familiar de la salvia y la tierra seca, pero aquel día algo parecía distinto en el aire. La decisión de volver temprano nació de un impulso inexplicable, una inquietud que crecía en mi pecho desde el amanecer. Durante toda la mañana, mientras negociaba ganado en el pueblo vecino, mi mente vagaba constantemente hacia casa, hacia Elena. Ella había estado extraña en las últimas semanas, distante de una manera que no lograba comprender del todo. Sus sonrisas parecían forzadas, sus miradas esquivas, y las conversaciones que antes fluían con naturalidad entre nosotros ahora morían en silencios incómodos. Intentaba convencerme de que estaba imaginando cosas, de que tal vez solo era el cansancio de la vida rural que pesaba sobre ella. A medida que me acercaba a la propiedad, mi corazón latía con fuerza sin razón aparente que pudiera identificar. La hacienda Los Vientos siempre había sido mi refugio, el lugar donde encontraba paz después de largas jornadas de trabajo. Fue allí donde construí mi vida junto a Elena, donde planeábamos criar a los hijos que aún no habían llegado, donde soñábamos envejecer juntos contemplando los mismos atardeceres dorados. Las cercas de madera que yo mismo había levantado delimitaban no solo mi tierra, sino también mis sueños y esperanzas. Cada piedra, cada árbol, cada rincón de aquella propiedad guardaba recuerdos de una vida edificada con amor y dedicación. El portón de la hacienda apareció frente a mí, y fue entonces cuando vi algo que heló mi sangre en las venas. El caballo de Joaquín estaba allí, atado al mismo poste de siempre, con la montura aún caliente por el sol. No había nada anormal en eso. Mi amigo Apache visitaba la hacienda con frecuencia para tratar negocios o simplemente compartir una comida con nosotros. Pero algo en mi instinto gritaba que esta vez era distinto, que había algo errado en aquella escena aparentemente rutinaria. Mi respiración se volvió pesada mientras desmontaba de mi propio caballo, intentando apartar los pensamientos oscuros que comenzaban a tomar forma en mi mente. Avancé hacia la casa con pasos medidos, cada movimiento calculado para no hacer ruido innecesario. El silencio que dominaba la propiedad me resultaba opresivo, distinto al silencio sereno que solía envolver nuestro hogar por las tardes. Mis pies se hundían suavemente en la tierra del patio, y solo podía oír el sonido distante del viento agitando las hojas de los álamos. Algo dentro de mí sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, que los momentos siguientes marcarían un antes y un después en mi existencia. Era como si el propio aire a mi alrededor estuviera cargado de una electricidad siniestra, presagiando la tormenta que se avecinaba. Me detuve frente a la puerta de la cocina, esa misma puerta por la que había entrado miles de veces a lo largo de los años. Mi mano tembló levemente a tocar el picaporte, y por un instante consideré la posibilidad de hacer ruido, de anunciar mi llegada como siempre lo hacía. Pero algo más fuerte que mi voluntad consciente me impulsó a abrir la puerta en silencio y dar los primeros pasos hacia el interior de la casa. Fue entonces cuando escuché voces que provenían del cuarto. La voz familiar de Elena, pero cargada de una ternura que desde hacía meses no dirigía hacia mí. Y junto a ella, inconfundible, la voz grave de Joaquín, susurrando palabras que jamás pensé escuchar. En ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, tragándose no solo mi cuerpo, sino toda la vida que conocía. Las palabras que llegaban a mis oídos parecían surgir de una pesadilla, pero sabía que estaba completamente despierto. Elena reía de una forma que no escuchaba desde hacía meses, una risa genuina y llena de vida. «Joaquín, me hace sentir viva otra vez», dijo con una voz que reconocí como la de una mujer enamorada. Mi amigo de 2 décadas respondía con palabras cariñosas en español, llamándola mi amor, mi vida, todas las palabras que yo solía usar con ella. Sentí mi pecho apretarse como si una mano gigantesca estuviera aplastando mi corazón. El mundo a mi alrededor parecía girar en cámara lenta mientras la realidad se desmoronaba ante mis ojos.
Me apoyé contra la pared de la cocina para no desmayarme, intentando procesar lo que estaba sucediendo dentro de mi propia casa. 20 años de matrimonio, 2 décadas de confianza mutua y sueños compartidos se hacían pedazos en cuestión de segundos. Elena mencionó que se sentía culpable, pero que no podía resistirse a los sentimientos que Joaquín despertaba en ella. Él la consolaba diciendo que el amor verdadero no podía negarse, que merecían ser felices juntos. Cada palabra era una puñalada en lo que quedaba de mi alma, pero permanecí allí, inmóvil, incapaz de alejarme o de enfrentarlos. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra mientras mi mente luchaba por aceptar aquella nueva y brutal realidad. La conversación íntima continuaba en el cuarto, y descubrí detalles que jamás imaginé querer saber. Se encontraban desde hacía 3 meses, siempre que yo salía a hacer negocios en el pueblo. Elena confesó que había perdido el amor por mí poco a poco, que nuestra vida se había vuelto una rutina sin pasión. Joaquín hablaba de cómo siempre había sentido algo especial por ella, pero había respetado nuestra amistad hasta que no pudo contener más sus sentimientos. Planeaban contarme la verdad pronto, porque ya no soportaban vivir en la mentira. Irónicamente, hablaban de honestidad mientras me traicionaban en la cama que yo mismo había construido con mis propias manos años atrás. Algo extraño comenzó a sucederme en ese momento de descubrimiento devastador. En lugar de explotar de ira o desesperación, sentí que una calma sobrenatural se apoderaba de mí. Tal vez fuera el choque, o tal vez algo más profundo en mi naturaleza, pero comprendí que gritar o enfrentarlos en ese instante no cambiaría absolutamente nada. El daño ya estaba hecho, la confianza ya estaba rota, y mi vida ya estaba destruida. Respiré hondo y tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Saldría de allí en silencio y dejaría que terminaran su conversación en paz. No por ellos, sino por mi propia dignidad, porque un hombre de verdad no se rebaja al nivel de la traición ajena. Caminé de regreso a la cocina con pasos silenciosos, cada movimiento controlado por la fuerza de voluntad de mantener mi compostura. Tomé un vaso de agua y bebí lentamente, intentando procesar mentalmente los próximos pasos que debía dar. Sabía que enfrentarlos en ese momento sería un error. Primero, necesitaba organizar mis pensamientos y decidir cómo manejar la situación de una manera madura. Elena y Joaquín seguían conversando en el cuarto, ajenos al hecho de que yo ya lo sabía todo. Hablaban de un futuro juntos, de lo bueno que sería no tener que esconderse más. Mientras tanto, yo planeaba cómo reconstruir mi vida a partir de los escombros que ellos habían dejado. Terminé mi vaso de agua y caminé nuevamente hacia la puerta de la cocina, decidido a salir de la casa sin ser visto. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar aquella bomba emocional que había estallado en mi vida. Mientras avanzaba por el patio hacia mi caballo, una pregunta martillaba en mi mente. ¿Cómo 2 seres humanos a quienes amaba tanto pudieron traicionarme de una manera tan cruel y calculada? Pero junto con la pregunta, también venía una extraña certeza. Sobreviviría a aquello, porque era más fuerte de lo que ellos imaginaban. Monté mi caballo y me alejé de la hacienda, sabiendo que cuando regresara, sería un hombre diferente, pero no necesariamente un hombre derrotado. Cabalgué por 2 horas por el desierto, dejando que el viento caliente secara las lágrimas que insistían en brotar de mis ojos. Durante todo ese tiempo, mi mente trabajó sin descanso, organizando pensamientos y elaborando la estrategia para el enfrentamiento que sabía inevitable. Decidí que no me rebajaría a nivel de la traición. Mantendría mi dignidad por encima de todo, porque eso era lo que me diferenciaba de ellos. Cuando finalmente regresé a la hacienda, el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el oeste, pintando el cielo con tonos anaranjados. El caballo de Joaquín seguía en el mismo lugar, como si nada hubiera ocurrido. Respiré profundamente y desmonté, preparándome para uno de los momentos más difíciles de mi vida. Entré por la puerta principal esta vez, asegurándome de golpear los pies en el tapete para anunciar mi llegada. Elena apareció en la sala segundos después, el cabello ligeramente desordenado y el rostro sonrojado. Su sonrisa forzada no logró ocultar el nerviosismo que brillaba en sus ojos castaños. «Rodrigo, volviste temprano hoy», dijo, intentando sonar natural mientras alisaba la falda con las manos temblorosas. Joaquín emergió del pasillo enseguida, saludándome con un gesto casual, como si fuera solo una de sus visitas rutinarias. Los observé por un momento, notando las pequeñas señales de intimidad que antes pasaban desapercibidas,
la forma en que evitaba mirarse directamente, como mantenían una distancia calculada entre ellos. «Necesito hablar con ustedes dos», dije con una voz calmada que sorprendió incluso a mí mismo. Elena y Joaquín intercambiaron una mirada rápida, y pude ver el pánico comenzar a dibujarse en sus rostros. Señalé los sillones de la sala con un gesto amable, como si se tratara de una simple charla entre amigos. «Por favor, siéntense. Tenemos asuntos importantes que discutir». Mi tranquilidad aparente contrastaba con la tensión que impregnaba cada centímetro del ambiente. Elena se acomodó en el sillón azul, sus manos entrelazadas en el regazo, mientras Joaquín prefirió quedarse de pie, apoyado contra la pared. Yo me situé frente a ellos, observando cómo dos personas a quienes conocía también parecían ahora extraños en mi propia casa. «Lo sé», fueron las dos palabras que pronuncié, y el impacto fue inmediato y devastador. Elena palideció al instante, llevándose la mano al pecho como si hubiera recibido un golpe. Joaquín bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El silencio que siguió era ensordecedor, cargado de culpa, vergüenza y del dolor de 20 años de amistad y matrimonio hechos añicos. Dejé que el peso de esas palabras se asentara sobre ellos antes de continuar. Hoy regresé antes de tiempo y escuché su conversación. Lo sé todo, sobre los 3 meses de encuentros, sobre los sentimientos que desarrollaron el uno por el otro, sobre los planes que hicieron para el futuro. Mi voz se mantenía serena, pero cada palabra cargaba el peso de mi dolor contenido. Elena comenzó a llorar en silencio, lágrimas resbalando por sus mejillas mientras sacudía la cabeza. «Rodrigo, nosotros queríamos contártelo, pero no sabíamos cómo», murmuró entre sollozos. Joaquín finalmente levantó la vista, y vi en sus ojos una mezcla de vergüenza y desafío que me hizo comprender que no se arrepentía del todo de lo que había hecho. «Hermano, tienes que entender que esto no fue planeado», dijo, usando la palabra «hermano», que siempre había marcado nuestra amistad. Los sentimientos simplemente sucedieron. Su intento de justificar la traición me irritó, pero mantuve mi compostura. Era fascinante cómo las personas podían racionalizar sus elecciones cuando les convenía, transformando la traición en destino, la mentira en amor verdadero. Levanté la mano, pidiendo silencio antes de que siguieran con sus elaboradas explicaciones. «No quiero escuchar justificaciones ni excusas», dije firmemente, aunque sin alterar el tono de voz. «Lo hecho está. Ahora necesitamos decidir cómo enfrentaremos las consecuencias de esta situación». Elena me miró con esperanza, tal vez pensando que yo los perdonaría y fingiría que nada había pasado. Joaquín enderezó los hombros, preparándose para lo que vendría después. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera, hacia las tierras que tanto amaba, antes de volverme nuevamente hacia ellos. «Elena, tienes una decisión que tomar. Y Joaquín, nuestra amistad murió en el momento en que decidiste traicionar mi confianza. El futuro de todos nosotros se decidiría en esa sala, aquella tarde, con palabras cuidadosamente escogidas y una serenidad que ni yo sabía que poseía». Elena se levantó del sillón con movimientos temblorosos, caminando hasta donde yo estaba de pie. Sus lágrimas habían dejado de caer, pero sus ojos enrojecidos revelaban la tormenta emocional que sucedía dentro de ella. «Rodrigo, yo te elijo a ti», dijo extendiendo la mano hacia mí. «Fue un error terrible, una locura momentánea. Por favor, perdóname y tratemos de reconstruir nuestro matrimonio». Sus palabras sonaban desesperadas, cargadas de arrepentimiento genuino, pero también de miedo a futuro incierto que la aguardaba. Joaquín permaneció inmóvil contra la pared, observando la escena con una expresión que mezclaba incredulidad y dolor. Miré la mano extendida de Elena, esa misma mano que había acariciado a otro hombre horas antes, y sentí una profunda tristeza apoderarse de mi corazón. Tomé delicadamente la mano de Elena, pero no de la forma en que ella esperaba. «Querida Elena», dije suavemente, «no entiendes la situación. No se trata de elegir entre nosotros dos». Solté su mano y caminé algunos pasos por la sala, organizando mis pensamientos antes de continuar. Cuando la confianza se rompe en un matrimonio, no puede simplemente pegarse de nuevo como un jarrón rajado. Lo que ustedes construyeron en estos 3 meses no fue solo un romance, fue la destrucción de todo lo que levantamos en 20 años. Mi voz seguía calmada, pero cargaba el peso de una decisión ya tomada.
Elena volvió a llorar, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de comprensión, de alguien que finalmente entendía la magnitud de sus actos. Joaquín finalmente salió de su silencio, dando un paso al frente con los puños cerrados a los costados. «Rodrigo, hermano, no puedes tirar a la basura 2 décadas de amistad por esto», dijo con una voz cargada de urgencia que revelaba su desesperación. «Elena y yo cometimos un error, pero nuestros sentimientos son verdaderos. Si realmente nos amas, deberías desear nuestra felicidad». Sus palabras me hicieron reír amargamente. Aún intentaba manipularme, transformar su traición en un acto de amor que yo debía celebrar. Era impresionante cómo algunos hombres podían distorsionar la realidad para justificar sus decisiones egoístas. Moví la cabeza lentamente, contemplando cuán ingenuo había sido al confiar tanto en alguien que ahora se revelaba un extraño para mí. «Joaquín», dije su nombre como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. «Destruiste nuestra amistad en el momento en que decidiste perseguir a mi esposa a mis espaldas. No me hables de amor cuando todo lo que demostraron fue cobardía y falta de respeto». Caminé hacia él y me detuve a pocos centímetros de distancia, mirándolo directamente a los ojos. Un hombre de verdad habría venido a hablar conmigo si hubiera desarrollado sentimientos por Elena. Me habría dado la oportunidad de entender la situación y tomar mis propias decisiones. Pero ustedes eligieron la mentira, la traición y la humillación. Joaquín bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad que acababa de poner frente a él. Por primera vez vi vergüenza genuina en su rostro, pero ya era demasiado tarde para cualquier redención. Elena se acercó de nuevo, esta vez con una determinación distinta en sus ojos. «Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Rodrigo, ¿cuál es tu decisión?», preguntó con una voz más firme a pesar de las lágrimas que aún brillaban en su rostro. Era una pregunta justa, y yo había pasado esas 2 horas en el desierto precisamente pensando en la respuesta. Los miré a ambos, mi esposa de 20 años y mi mejor amigo desde la juventud, y sentí una extraña paz apoderarse de mí. «Elena, harás tus maletas y te irás de esta casa hoy mismo», dije con calma. «Y tú, Joaquín, no quiero volver a verte en mi propiedad jamás. Son libres de ser felices juntos, pero lejos de mí». La simplicidad de mi decisión contrastaba con la complejidad del dolor que todos sentíamos en ese momento. El silencio que siguió fue roto únicamente por el sonido del viento golpeando las ventanas de la casa. Elena asintió lentamente, comprendiendo que no había retorno, que el hombre que había herido tan profundamente estaba siendo más generoso de lo que ella merecía. Joaquín murmuró algo que sonó como una disculpa, pero yo ya me había dado vuelta hacia la cocina, señalando que nuestra conversación había terminado. Mientras escuchaba sus pasos dirigirse al cuarto para que Elena preparara sus cosas, sentí algo inesperado. No era alivio, ni tristeza, sino una especie de extraña libertad. Por primera vez en meses, tal vez en años, sabía exactamente quién era y qué quería de la vida. Su traición me había liberado de una ilusión, y ahora estaba listo para descubrir quién podía llegar a ser Rodrigo Mendoza sin las cadenas de un amor que ya no existía. Los 3 días siguientes a la partida de Elena fueron los más silenciosos de toda mi vida adulta. La casa parecía resonar con su ausencia, no solo su presencia física, sino también los pequeños ruidos que marcaban nuestra rutina doméstica durante 2 décadas. Ya no se escuchaba el silbido de la tetera para el té de la tarde, ni el suave sonido de sus pies descalzos sobre el piso de madera al amanecer. Caminé por las habitaciones como un fantasma, redescubriendo espacios que parecían haberse vuelto extraños de la noche a la mañana. La cama vacía a mi lado cada noche era un recordatorio constante de la nueva realidad que había elegido abrazar. Extrañamente, sin embargo, no sentía la soledad como un castigo, sino como una oportunidad de escuchar mis propios pensamientos por primera vez en mucho tiempo. Durante esas primeras mañanas solitarias, establecí una nueva rutina que me ayudaba a mantener la cordura. Me levantaba antes del amanecer, preparaba mi propio café y salía a cabalgar por los límites de la propiedad antes de que el calor del desierto se volviera insoportable. Aquellos paseos matinales se convirtieron en momentos sagrados de reflexión, donde conversaba conmigo mismo sobre el hombre que había sido y el hombre que quería llegar a ser. El trabajo en la hacienda continuaba, pero ahora realizaba cada tarea con una conciencia distinta, como si estuviera construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo que había sido destruido.
Los animales parecían sentir mi energía transformada. Los caballos se acercaban con más confianza, e incluso los perros de la finca demostraban una lealtad renovada. Fue durante una de esas mañanas cuando recibí la visita inesperada de don Carlos Herrera, el patriarca respetado de la familia que vivía en la hacienda vecina. Llegó solo, montado en su caballo blanco, y desmontó con la dignidad de sus 70 años bien vividos. «Rodrigo, hijo mío», dijo con esa voz grave que cargaba la sabiduría de décadas, «he oído lo que ocurrió y he venido a ofrecerte mi apoyo». No había lástima en sus ojos, solo el reconocimiento de un hombre hacia otro, la solidaridad entre quienes entienden el valor del honor y la dignidad. Lo invité a tomar café en la cocina, y por primera vez desde la partida de Elena, me sentí verdaderamente acompañado. Don Carlos no hizo preguntas invasivas ni ofreció consejos no solicitados. Simplemente estuvo presente, y eso significaba más para mí que cualquier palabra de consuelo. «Hiciste lo correcto, Rodrigo», dijo don Carlos mientras saboreaba el café que yo había preparado. «Sé que no fue fácil, pero un hombre que no defiende su propia dignidad no puede ser respetado por nadie». Sus palabras resonaron profundamente en mi alma, confirmando algo que yo sentía pero aún no había sabido expresar con claridad. Conversamos sobre la tierra, sobre el clima, sobre los negocios de la región, pero bajo nuestra charla casual corría una corriente de entendimiento mutuo. Él había pasado por sus propias pérdidas a lo largo de la vida: la muerte prematura de su primera esposa, la quiebra de negocios familiares, la emigración forzada desde su tierra natal en México. Cada cicatriz de su historia personal había contribuido a forjar al hombre sabio y respetado en que se había convertido. Cuando don Carlos se preparaba para partir, se volvió hacia mí con una sonrisa enigmática. «Rodrigo, sabes que mi hija Esperanza volvió recientemente de la capital, donde terminó sus estudios de maestra», dijo de manera aparentemente casual. Esperanza Herrera la recordaba como una niña tímida y estudiosa que siempre llevaba libros bajo el brazo. Ahora, a sus 32 años, había regresado a la región convertida en una mujer educada e independiente, decidida a fundar una escuela para los hijos de las familias rurales. Ella está organizando algunas actividades comunitarias y mencionó que le gustaría contar con tu participación, continuó don Carlos. Quizás sea una buena oportunidad para que te reconectes con la comunidad y descubras nuevos propósitos en tu vida. Su sugerencia sonó más a profecía que a invitación casual. Después de que don Carlos partió, permanecí en el patio observando cómo el atardecer pintaba el cielo con colores que parecían más vibrantes de lo que recordaba. Por primera vez desde el descubrimiento de la traición, sentí algo más allá del dolor o del alivio. Sentí curiosidad por el futuro. La mención de Esperanza había plantado una semilla de posibilidad en mi mente, no necesariamente romántica, sino simplemente humana. La idea de contribuir a algo más grande que mi propio dolor, de usar mi experiencia para ayudar a otros, comenzó a tomar forma en mis pensamientos. Esa noche dormí más profundamente de lo que había dormido en semanas, y por primera vez en mucho tiempo desperté al día siguiente con una sensación de expectativa. Quizás don Carlos tenía razón. Tal vez había llegado el momento de descubrir que otros propósitos guardaba aún la vida para mí más allá de la amargura de la traición. Una semana después de la visita de don Carlos, decidí aceptar la invitación implícita y cabalgué hasta la propiedad de los Herrera. La reunión comunitaria estaba programada para llevarse a cabo en el patio principal de la hacienda, donde algunas familias ya se habían reunido bajo la sombra generosa de un roble centenario. Al acercarme, reconocí rostros familiares, personas a las que conocía desde niño, vecinos a quienes respetaba, familias trabajadoras que conformaban el corazón de aquella comunidad rural. Pero mi atención fue capturada de inmediato por una figura femenina que se movía entre los grupos con una elegancia natural y una autoridad amable. Era Esperanza, pero una versión completamente transformada de la niña tímida que guardaba en mi memoria. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño sofisticado y vestía un traje sencillo pero elegante que reflejaba su educación urbana sin negar sus raíces rurales. Esperanza estaba explicando su proyecto de escuela itinerante a un grupo de madres interesadas cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez en casi 15 años. Interrumpió su discurso por una fracción de segundo, una sonrisa cálida iluminando su rostro antes de continuar con su presentación.
Había una confianza en su postura que contrastaba por completo con la joven insegura que solía esconderse detrás de los libros. Cuando terminó de hablar con las mujeres, caminó hacia mí con pasos decididos, extendiendo la mano en un saludo que mezclaba formalidad educada con una genuina familiaridad. «Señor Mendoza», dijo, «qué alegría verlo aquí. Papá me contó que estaría interesado en apoyar nuestros proyectos comunitarios». Su voz había adquirido una riqueza y una profundidad que reflejaban años de estudio y experiencias en la ciudad. Durante nuestra conversación inicial, quedé impresionado con la pasión genuina que Esperanza demostraba por su misión educativa. Hablaba sobre la importancia de llevar conocimiento a los niños rurales, sobre cómo la educación podía romper ciclos de pobreza y abrir nuevos horizontes para las generaciones futuras. «No se trata solo de enseñar a leer y escribir», explicó con los ojos brillando de entusiasmo, «sino de despertar la curiosidad, de mostrar a los niños que existen posibilidades más allá de lo que ahora alcanzan a ver». Había una sinceridad en sus palabras que me conmovió profundamente, recordándome cuánto yo mismo me había beneficiado de la educación informal que mi padre me transmitió sobre agricultura y negocios. Comprendí que conversaba con alguien que no solo poseía educación formal, sino también sabiduría práctica y un corazón genuinamente dedicado al bien común. Esperanza me invitó a conocer el espacio que había adaptado como aula provisional en uno de los galpones de la hacienda de su padre. Caminamos juntos por el terreno, y ella me explicó con detalle sus planes para expandir el proyecto. «Mi sueño es establecer puntos de enseñanza en varias haciendas de la región», dijo mientras abría la puerta del galpón transformado. «Cada propietario podría ofrecer un espacio, y yo circularía entre ellos, garantizando que todos los niños tengan acceso a la educación». El interior del galpón me sorprendió. Había creado un ambiente acogedor y estimulante, con pupitres improvisados, una pizarra hecha a mano y paredes decoradas con mapas coloridos y dibujos infantiles. Era evidente que Esperanza había invertido no solo tiempo, sino también recursos personales y mucho amor en aquel proyecto. «Su hacienda sería un lugar ideal para uno de estos puntos de enseñanza», dijo Esperanza, girándose hacia mí con una expresión esperanzada. «Está en el centro de la región, y sé que las familias trabajadoras de las propiedades vecinas confían en usted y respetan su criterio». Su sugerencia me tomó por sorpresa, pero de manera positiva. La idea de transformar parte de mi propiedad en un espacio dedicado a la educación de los niños locales despertó en mí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: el sentido de propósito más allá de mi propia existencia. Imaginé niños corriendo por mi patio, sus risas llenando el silencio que había dominado la casa desde la partida de Elena. Sería un honor contribuir a su proyecto, me escuché decir antes incluso de procesar del todo la decisión. Cuando me preparé para partir al final de la tarde, Esperanza caminó conmigo hasta mi caballo. «Gracias por considerar ser parte de este sueño, Rodrigo», dijo, usando mi primer nombre por primera vez aquel día. La intimidad casual de su tono me hizo darme cuenta de que ella no me veía solo como el hacendado respetado de la región, sino como un ser humano con quien podía construir una alianza genuina. «¿Puedo visitarlo la próxima semana para discutir los detalles prácticos?», preguntó. Asentí, monté mi caballo y me alejé de la propiedad de los Herrera con una sensación completamente nueva en el pecho. No era pasión ni atracción romántica, era algo más profundo y sutil. Era la sensación de haber encontrado un alma afín, alguien que compartía valores similares y podía ayudarme a redescubrir el significado de servir a algo más grande que mis propias heridas. Por primera vez desde la traición, me sentí verdaderamente vivo. Esperanza llegó a mi hacienda una mañana de jueves, cuando el sol todavía pintaba el cielo con tonos rosados y dorados. Había pasado los días anteriores preparando la propiedad para su visita, no por vanidad, sino por respeto al proyecto serio que ella representaba. Limpié meticulosamente el galpón que podría servir como aula, organicé mis documentos de propiedad e incluso preparé un café especial con granos que había comprado en el pueblo. Cuando la vi acercarse montada en una yegua castaña, llevando una bolsa de cuero repleta de materiales didácticos, sentí una ansiedad positiva que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No era nerviosismo romántico, sino la expectativa de alguien que estaba a punto de embarcarse en una aventura significativa. Su presencia traía consigo una energía de posibilidades ilimitadas que contrastaba notablemente con los meses de estancamiento que había vivido. Caminamos juntos por la propiedad,
mientras Esperanza analizaba con ojos profesionales los espacios disponibles. Hacía preguntas inteligentes sobre el flujo de personas en la hacienda, sobre los horarios de trabajo, sobre la logística necesaria para recibir niños de manera regular. «Este galpón es perfecto», dijo al examinar el espacio que había limpiado. «Tiene buena ventilación natural, entrada independiente y está lo suficientemente lejos de la casa principal para no alterar tu rutina personal». Sus observaciones prácticas revelaban una mente organizadora que había pensado en cada detalle del proyecto. La observé medir el espacio con pasos precisos, imaginando dónde colocar los pupitres, cómo aprovechar la luz natural que entraba por las ventanas altas. Había algo profundamente cautivador en ver a una persona entregada por completo a un propósito mayor, movida por una pasión genuina en lugar de intereses personales. Durante el almuerzo que preparé para los dos, Esperanza me contó historias fascinantes sobre su vida en la capital. Había trabajado como maestra en una escuela para niños de familias trabajadoras, donde desarrolló métodos innovadores de enseñanza que respetaban las diferentes realidades socioeconómicas de sus alumnos. «Aprendí que educar no es solo transmitir conocimiento», explicó mientras probaba el guiso de carne que había preparado. «Es despertar el potencial que cada niño ya lleva dentro». Sus experiencias urbanas no la habían alejado de sus raíces rurales. Al contrario, la habían equipado con herramientas modernas para servir mejor a la comunidad en la que nació. Me di cuenta de que hablaba con una mujer que había encontrado el equilibrio perfecto entre progreso y tradición, entre ambición personal y servicio comunitario. Después del almuerzo, Esperanza me sorprendió con una propuesta que iba más allá de mis expectativas iniciales. «Rodrigo, quisiera sugerir que te conviertas en algo más que un simple anfitrión de proyecto», dijo con seriedad. «Tus experiencias como hacendado exitoso, tus habilidades con los números y los negocios, tu conocimiento sobre agricultura, todo eso sería valioso para complementar mi enseñanza formal». Su propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Estaba sugiriendo que me convirtiera en una especie de coeducador, compartiendo conocimientos prácticos con los niños mientras ella se encargaba de la educación académica. La idea de tener un papel activo en la formación de las nuevas generaciones despertó en mí una pasión que creía extinguida. Era la oportunidad de transformar mi experiencia de vida en algo útil para otros, de encontrar significado más allá del dolor personal que había dominado mis pensamientos. Pasamos el resto de la tarde planificando detalles prácticos del proyecto conjunto. Esperanza dibujó un cronograma preliminar en el que visitaría mi hacienda 3 veces por semana, alternando entre enseñanza básica y actividades prácticas que yo ayudaría a coordinar. «Los niños aprenderán matemáticas a través de problemas reales de agricultura», explicó con entusiasmo, «geografía mediante el estudio de nuestras tierras locales, ciencias observando los ciclos naturales». Era un plan educativo revolucionario que combinaba teoría académica con sabiduría práctica rural. Mientras la escuchaba hablar, sentí una energía renovada recorrer mi cuerpo, como si estuviera despertando de un largo letargo emocional. La perspectiva de tener un propósito claro y significativo para mis días futuros era más revitalizante que cualquier medicina que pudiera haber tomado. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, Esperanza se preparó para partir. Pero antes se giró hacia mí con una expresión seria. «Rodrigo, necesito preguntarte directamente. ¿Estás seguro de que estás listo para este compromiso? Este proyecto exigirá tiempo, energía y dedicación constante». Su pregunta me hizo reflexionar por un instante sobre las verdaderas motivaciones detrás de mi entusiasmo. ¿Era una fuga de la soledad? ¿Un intento de impresionar a una mujer admirable? ¿O una auténtica vocación de servir? La miré a los ojos inteligentes y respondí con una honestidad que me sorprendió incluso a mí mismo. «Esperanza, por primera vez en meses, siento que puedo ser útil de nuevo. No solo para mí, sino para algo más grande. Sí, estoy completamente listo». Ella sonrió con una satisfacción que iluminó todo su rostro, me tendió la mano para sellar nuestro acuerdo, y en aquel apretón sentí que mi vida había encontrado una nueva dirección, un nuevo sentido que trascendía mis heridas personales. 3 semanas después, mi hacienda se había transformado por completo con la llegada de los primeros niños al proyecto educativo. El galpón convertido en aula vibraba con las voces alegres de 12 niños y niñas de entre 6 y 12 años, hijos de los trabajadores rurales de la región. Esperanza había cumplido todas sus promesas.
Las clases eran dinámicas, envolventes y perfectamente adaptadas a la realidad rural de los pequeños. Yo descubrí una vocación que jamás imaginé poseer al enseñar conceptos prácticos de agricultura, matemáticas aplicadas y gestión básica de recursos. Ver el brillo de comprensión en los ojos de los niños cuando conectaban teoría y práctica era una experiencia más gratificante que cualquier negocio exitoso que hubiera cerrado en toda mi vida. La Hacienda Los Vientos había adquirido una nueva identidad. Había dejado de ser solo mi propiedad para convertirse en un centro de esperanza para toda la comunidad. Durante esas semanas de intensa colaboración, mi relación con Esperanza evolucionó naturalmente de una asociación profesional a una amistad genuina. Desarrollamos una sintonía perfecta en las clases, complementando nuestros conocimientos de manera espontánea y eficaz. Ella me enseñaba técnicas pedagógicas modernas, mientras yo compartía con ella décadas de sabiduría práctica sobre la vida rural. Nuestras conversaciones después de las clases se convirtieron en momentos preciosos en los que discutíamos no solo el progreso de los niños, sino también filosofías de vida, sueños personales y visiones para el futuro de la comunidad. Entre nosotros crecía una intimidad intelectual y emocional completamente distinta a cualquier relación que hubiera experimentado antes. Se basaba en respeto mutuo, admiración genuina y propósitos compartidos, elementos que ni siquiera sabía que eran esenciales en una conexión verdadera entre dos personas. Fue una tarde de viernes, cuando los niños ya se habían marchado y Esperanza organizaba su material didáctico, cuando hizo una observación que cambió por completo el rumbo de nuestros sentimientos. «Rodrigo», dijo sin levantar la vista de los libros que apilaba, «¿te has dado cuenta de cómo te has transformado en estas semanas? Hay una luz en tus ojos que no estaba allí cuando nos reencontramos». Sus palabras me tomaron por sorpresa, obligándome a reflexionar sobre mi propia metamorfosis. Era cierto. Me sentía más enérgico, más optimista, más conectado con el mundo que me rodeaba de lo que me había sentido en años. «Tú también me has transformado, Esperanza», respondí con sinceridad. «No solo me diste un propósito, sino que me mostraste que es posible reconstruir una vida sobre bases completamente diferentes». Nuestras miradas se encontraron en ese momento, y algo indescriptible pasó entre nosotros. No era pasión ardiente, sino un reconocimiento profundo de dos almas que habían encontrado su armonía. Sin embargo, nuestra conversación fue interrumpida bruscamente por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente a la propiedad. Salimos del galpón para investigar y nos encontramos con una escena que heló mi sangre. Elena cabalgaba en nuestra dirección, seguida de cerca por Joaquín. Ambos parecían determinados y ligeramente desesperados, como personas que habían tomado una decisión difícil y arriesgada. Esperanza percibió de inmediato la tensión en mi cuerpo y discretamente se colocó a mi lado, no de forma posesiva, sino como una aliada silenciosa. «Rodrigo», gritó Elena antes incluso de desmontar, «necesitamos hablar contigo. Es urgente». Joaquín permaneció montado, observando la escena con una expresión que mezclaba culpa y determinación. Era evidente que habían ensayado aquella aproximación, pero también estaba claro que no esperaban encontrar a Esperanza presente. Elena desmontó y caminó hacia mí con pasos apresurados, ignorando por completo la presencia de Esperanza. «Rodrigo, cometimos un error terrible», dijo con lágrimas ya brotando en sus ojos. «Estos 2 meses lejos de ti me hicieron darme cuenta de que lo que sentía por Joaquín no era amor verdadero, sino solo una ilusión desesperada». Sus palabras sonaban ensayadas, calculadas para golpear mi corazón de la manera más eficaz posible. Joaquín finalmente desmontó y se acercó, quitándose el sombrero en un gesto de aparente humildad. «Hermano», dijo usando otra vez la palabra que había perdido todo significado para mí, «Elena está embarazada, y el niño es mío. Pero ella quiere volver contigo, y yo acepto apartarme por completo si la perdonas». La revelación del embarazo cayó como un rayo sobre todos nosotros, cambiando por completo la dinámica de aquel inesperado enfrentamiento. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido del viento agitando las hojas de los álamos alrededor de la casa. Miré a Elena, luego a Joaquín, y finalmente a Esperanza, que permanecía dignamente a mi lado sin interferir en la situación. Sentí una calma surreal apoderarse de mí, la misma serenidad que había experimentado durante el primer enfrentamiento meses atrás. La diferencia era que esta vez no estaba solo en mi dolor.
Tenía a mi lado una persona que representaba no solo compañía, sino una visión completamente nueva de lo que significaba construir una vida sobre valores sólidos. Elena, dije finalmente, con una voz cargada de una autoridad amable pero inflexible. Tú hiciste tus elecciones y ahora debes vivir con sus consecuencias. Yo también tomé las mías y me han llevado a un lugar mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Mi respuesta claramente no era la que esperaban escuchar, y pude ver la desesperación crecer en sus rostros mientras comprendían que el Rodrigo que habían dejado atrás ya no existía. Elena reaccionó a mi respuesta como si hubiera recibido una bofetada física, tambaleándose unos pasos hacia atrás con los ojos abiertos de par en par por el impacto. «Rodrigo, no entiendes», dijo con voz temblorosa, «no tengo a dónde ir. Joaquín me abandonó cuando supo del embarazo, y yo pensé que nosotros». Sus palabras se deshicieron en sollozos desesperados que no lograron despertar en mí ni un vestigio de la compasión que ella claramente esperaba. Joaquín permanecía en silencio, evitando mi mirada, y su postura revelaba una verdad que no había dicho. No estaba allí por amor ni por arrepentimiento, sino por su propia desesperación. Esperanza observaba la escena con una expresión serena, pero percibía en sus ojos una comprensión profunda de la dinámica tóxica que se desplegaba ante nosotros. En ese momento sentí una gratitud inmensa por haber encontrado a alguien que representaba lo opuesto absoluto de aquella manipulación emocional. «Elena», dije con una firmeza amable, «tú tomaste tus decisiones como una mujer adulta y ahora debes asumir las responsabilidades que vienen con esas elecciones. Yo no soy tu solución de emergencia cuando las cosas no salen como planeaste». Mis palabras cortaron el aire como una espada afilada, y vi el instante exacto en que comprendió que no había retorno. Joaquín finalmente levantó la vista y me enfrentó directamente por primera vez desde que habían llegado. «Rodrigo, sé que no merezco tu consideración, pero Elena está desesperada. Quizás podrías al menos ayudarla económicamente hasta que se reorganice». Su petición reveló la verdadera naturaleza de su visita. No habían venido por amor ni por remordimiento, sino por necesidad económica. La ironía de la situación era casi cómica. El hombre que había destruido mi matrimonio ahora me suplicaba ayuda para lidiar con las consecuencias de sus actos. Fue entonces cuando Esperanza, que había permanecido en un silencio respetuoso durante toda la confrontación, dio un paso al frente y habló con una autoridad tranquila que nos sorprendió a todos. «Con permiso», dijo, dirigiéndose directamente a Elena, «pero necesito aclarar algo importante. Rodrigo no tiene ninguna obligación de resolver los problemas creados por sus elecciones. Sin embargo, como miembro de esta comunidad, puedo ofrecer una alternativa práctica». Elena la miró con una mezcla de curiosidad y resentimiento, claramente sin esperar que una extraña interviniera en la situación. «Conozco a una familia en el pueblo vecino que busca una gobernanta con experiencia. El puesto incluye vivienda y un salario justo que le permitiría criar a su hijo con dignidad». La propuesta de Esperanza era al mismo tiempo generosa y estratégica, ofreciendo una solución real a Elena sin comprometer la paz que yo finalmente había conquistado. Elena miró a Esperanza con una expresión que revelaba tanto desprecio como desesperación disfrazada de gratitud. «¿Y por qué harías eso por mí?», preguntó con una acidez apenas contenida. Esperanza respondió con una serenidad impresionante. «Porque creo que todo niño merece nacer en un ambiente estable, y porque entiendo que las personas cometen errores cuando están perdidas. Eso no significa que deban ser castigadas para siempre, pero tampoco significa que otros deban pagar por sus equivocaciones». Sus palabras cargaban una sabiduría madura que contrastaba drásticamente con el drama adolescente que Elena y Joaquín habían traído a mi propiedad. Observé a esa mujer extraordinaria ofreciendo una solución digna para un problema que no era suyo, y sentí que mi respeto por ella crecía aún más. Era exactamente ese tipo de carácter noble que no sabía que buscaba hasta encontrarlo. Joaquín, cada vez más incómodo durante toda la conversación, finalmente estalló. «¿Entonces así es? ¿Has sustituido a Elena por esta maestra? Olvidaste 20 años de amistad por una mujer a la que apenas conoces». Sus palabras cargaban una amargura que no revelaba arrepentimiento, sino envidia de la paz que yo había conquistado. Caminé lentamente hacia él, deteniéndome a pocos centímetros de distancia, y hablé con una calma que contrastaba con su agitación. «Joaquín,
No sustituí a Elena por nadie. Me liberé de una vida basada en ilusiones y construí una nueva existencia basada en propósito y respeto mutuo. Si llamas a eso sustitución, es porque aún no comprendes la diferencia entre amar y poseer. Mi respuesta lo dejó momentáneamente sin palabras, y pude ver en sus ojos el reconocimiento doloroso de que había perdido no solo un amante, sino también a un amigo que podría haberle ayudado a convertirse en una mejor persona. Elena, al darse cuenta de que su última carta había fallado, aceptó a regañadientes la oferta de Esperanza. «Está bien», dijo con una dignidad forzada. «Acepto su ayuda, señora Herrera. Pero quiero que sepa que Rodrigo y yo tuvimos 20 años de historia juntos, algo que usted jamás podrá reemplazar». Esperanza sonrió con amabilidad y respondió: «Señora Elena, no tengo interés en reemplazar su pasado. Estoy interesada en construir un futuro basado en valores sólidos». Elena montó en su caballo, seguida por Joaquín, que no dijo una sola palabra más. Mientras se alejaban, sentí una extraña sensación de cierre. No era tristeza por el fin definitivo de esas relaciones, sino una paz profunda que surge cuando finalmente se logra distinguir entre lo que fue real y lo que solo eran proyecciones y fantasías. A mi lado, junto a Esperanza, observé a los dos jinetes volverse puntos pequeños en el horizonte, llevándose consigo los últimos vestigios de una vida que había superado por completo. 6 meses habían pasado desde aquella tarde decisiva, y la hacienda Los Vientos se había transformado en el corazón educativo de toda la región. Nuestra pequeña escuela improvisada ahora atendía a más de 30 niños, provenientes de propiedades rurales en un radio de 50 kilómetros. Esperanza y yo desarrollamos una asociación pedagógica tan eficaz que otras comunidades comenzaron a solicitarnos ayuda para establecer proyectos similares. Lo que más me conmovía era ver a exalumnos regresar para enseñar habilidades específicas a los más pequeños, creando un círculo virtuoso de conocimiento y crecimiento comunitario. La propiedad, que antes resonaba con silencio y amargura, vibraba ahora diariamente con risas infantiles, discusiones intelectuales y el sonido constante de personas construyendo un futuro mejor. Mi vida había adquirido un significado que trascendía cualquier logro personal que hubiera alcanzado anteriormente. Durante esos meses, mi relación con Esperanza evolucionó naturalmente de una colaboración profesional a algo mucho más profundo y significativo. No hubo momentos dramáticos de declaraciones ni gestos románticos grandiosos. Nuestro amor creció en silencio, a través de 1000 pequeños instantes compartidos, conversaciones profundas después de las clases y el reconocimiento mutuo de que éramos compañeros ideales no solo en el trabajo, sino en la vida. Una mañana de domingo, mientras caminábamos por los campos tras una lluvia suave, ella tomó mi mano y dijo simplemente: «Rodrigo, ya no puedo imaginar mi vida sin ti a mi lado». Respondí tomando sus 2 manos y mirándola directamente a los ojos: «Esperanza, no solo salvaste mi vida, me mostraste qué tipo de hombre realmente podía ser». En ese momento, bajo el cielo limpio del desierto, sin testigos más que los caballos pastando a lo lejos, nos hicimos promesas mutuas más sagradas que cualquier ceremonia formal. La noticia de nuestra relación se esparció por la comunidad con la velocidad típica de las zonas rurales, pero, para mi sorpresa, fue recibida con aprobación casi unánime. Don Carlos me buscó una semana después, no para cuestionar mis intenciones con su hija, sino para expresar su alegría al ver a 2 personas que respetaba encontrar la felicidad juntos. «Ustedes fueron hechos el uno para el otro», dijo con esa sabiduría simple que proviene de décadas observando la naturaleza humana. «Esperanza trajo propósito a tu vida, y tú le diste estabilidad y madurez a sus sueños». Otros vecinos comentaban discretamente cómo yo había resucitado después de la traición, cómo me había convertido en un hombre mejor a través de la adversidad. Comprendí que mi historia se había transformado en una especie de leyenda local, no sobre un hombre traicionado, sino sobre alguien que convirtió la devastación en una oportunidad de crecimiento. Fue una tarde de jueves, exactamente un año después de mi descubrimiento de la traición de Elena y Joaquín, cuando recibimos una visita completamente inesperada. Don Miguel Santos, un hombre influyente de la capital, llegó a nuestra escuela acompañado de 2 asistentes y una mujer elegantemente vestida que llevaba una carpeta de cuero. Había oído hablar de nuestro proyecto a través de contactos gubernamentales y vino personalmente a evaluar la posibilidad de transformarlo en un modelo oficial de educación rural para toda la provincia.
Señor Mendoza, señora Herrera, dijo después de observar una de nuestras clases prácticas, ustedes han creado algo revolucionario aquí. Queremos oficializar este proyecto, proporcionar financiamiento gubernamental y replicarlo en 50 comunidades rurales en los próximos 2 años. Esperanza y yo nos miramos incrédulos. Nuestro pequeño sueño comunitario estaba siendo reconocido como una innovación educativa de importancia regional. La propuesta de don Miguel era más generosa de lo que jamás habíamos imaginado. Financiamiento completo para la expansión de la infraestructura, salarios oficiales para nosotros 2 como coordinadores regionales, y recursos para formar a otros educadores en el método que habíamos desarrollado. Pero había una condición que me hizo sonreír irónicamente. Querían que yo me convirtiera en el director general del programa, reconociendo que mi combinación de experiencia práctica y habilidades administrativas era esencial para el éxito del proyecto. Señor Mendoza, dijo la mujer elegante, que se presentó como la secretaria de Educación de la provincia, su transformación personal y profesional se ha vuelto legendaria en nuestros círculos. Usted representa exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos para revolucionar la educación rural. Era surrealista que me ofrecieran un cargo gubernamental de prestigio precisamente porque había superado una traición con dignidad y construcción. La ironía no pasó desapercibida. Elena y Joaquín me habían colocado, sin saberlo, en el camino hacia una realización que jamás habría alcanzado si nuestra vida anterior hubiera continuado. 6 meses después de aceptar la propuesta gubernamental, mientras observaba a Esperanza enseñar a un grupo de futuros educadores rurales en lo que ahora se llamaba oficialmente Centro de Excelencia Educativa Los Vientos, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había tomado mi vida. La mujer que amaba trabajaba a mi lado todos los días, no como una obligación conyugal, sino como una compañera elegida que compartía mis valores y mis sueños más profundos. Nuestra influencia ahora se extendía por toda la región, tocando cientos de vidas y transformando el futuro de comunidades enteras. Esa mañana había recibido una carta de Elena. Había dado a luz a una niña y trabajaba feliz como gobernanta, agradeciendo en silencio la solución que Esperanza le había ofrecido 1 año antes. Incluso Joaquín había enviado un mensaje a través de conocidos mutuos, pidiendo disculpas genuinas y expresando admiración por el hombre en que me había convertido. Pero sus palabras no me conmovieron. Pertenecían a un capítulo de mi vida que estaba definitivamente cerrado. Volví la mirada hacia Esperanza, que me sonreía desde el otro lado de la sala, y comprendí la verdad más profunda de toda esta experiencia. A veces, necesitamos perder por completo quienes éramos para descubrir quienes realmente podemos llegar a ser. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.